Cordial saludo. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar Excel para hacer una gráfica tridimensional. Para eso vamos a utilizar un ejemplo. En el secado de alimentos se requiere conocer ciertas propiedades del aire. Por ejemplo, el volumen del aire se puede calcular utilizando esta ecuación, que sería la ecuación de gas ideal, donde N es la cantidad de aire en moles, R es la constante universal de los gases y R toma este valor con estas unidades, ¿cierto? T es la temperatura en Kelvin y P es la presión, que para este ejemplo lo tomaremos en atmósferas. La ecuación 1 se puede usar en determinados intervalos de presión y temperatura. Normalmente, en condiciones atmosféricas de presión y temperatura, el aire se aproxima a un gas ideal, entonces es válida la expresión que vamos a utilizar. Entonces, suponga que se desea saber el comportamiento del volumen de una mol, o sea que en nuestro caso va a valer 1, de aire en el intervalo de presión y temperatura mostrado en la tabla. Use la ecuación 1 para estimar el volumen. Construya una gráfica 3D que muestre este comportamiento. Entonces vamos a ubicarnos acá. Esta es la tabla. Estas son las diferentes temperaturas a las cuales queremos saber el volumen y también las diferentes presiones. Entonces nos vamos a parar acá en la celda C7 y vamos a ver cómo introducir la ecuación. Entonces la idea sería N vale 1. Ponemos R por la temperatura dividido la presión. Listo, ahí tendríamos ese valor, pero esa fórmula tal y como está no la podríamos recorrer. Nos tocaría cambiar manualmente en cada celda la ecuación. Entonces, para no hacer tanto trabajo, vamos a utilizar referencias relativas y absolutas para fijar algunas celdas para que cuando recorramos no haya que cambiar la fórmula. Entonces, en primer lugar, preguntémonos algo. Este valor C2 es R. Ese valor siempre debe ser el mismo, independientemente de si yo me muevo arrastrando la fórmula hacia la derecha o hacia abajo. O sea que ese valor lo vamos a dejar fijo, le vamos a poner signo pesos tanto a la fila como a la columna. Una forma rápida de hacerlo es a presionar F4 y él nos pone los dos signos pesos. Entonces, este B7 es la temperatura. ¿Qué pasa con esa temperatura? Queremos que cuando nos movamos hacia la derecha no se muevan porque necesitamos que siga siendo la misma columna, que siga llamando los valores de acá. Pero cuando nos movamos hacia abajo sí cambie para poder que tome los diferentes valores de temperatura. Entonces lo que vamos a fijar solamente sería la B, que sería la columna, mientras que el 7 va a poder cambiar para poder tomar los diferentes valores. Y acá en este C6 que representa la presión pasa lo contrario, queremos que se muevan en esta dirección, que se actualice la celda, pero que cuando bajemos se siga refiriendo a esta misma, a fila 6. Entonces como queremos que la fila 6 no se mueva, le ponemos signo pesos al 6 y con eso quedaría nuestra fórmula para recorrerla tanto a la derecha como hacia abajo. Entonces le damos enter y vemos que se nos generó el primer valor. Entonces vamos a arrastrar en esta dirección y damos doble clic para que se arrastre en la otra dirección. Entonces tenemos entonces ya generada nuestra tabla de volúmenes a diferentes presiones y temperaturas. Para construir el gráfico simplemente vamos a seleccionar la tabla donde están los valores junto con los valores pues, la presión y la temperatura. Vamos a la ficha insertar en otros y escogemos alguno de estos dos que son en 3D. Entonces seleccionamos por ejemplo este y nos genera esta gráfica. Listo. Entonces esta gráfica así tal y como está, pues se ve que está en 3D, pero no nos da una perspectiva muy buena. Entonces, para hacer un cambio rápido, vamos a ver si dando acá en cambiar entre filas y columnas nos muestra alguna perspectiva mejor, más 3D. Efectivamente, al darle acá, nos muestra ya como una perspectiva mejor que la que teníamos anteriormente. Estos son los valores de temperatura y estos los valores de presión. Acá en este eje están los valores de volumen. Se le puede insertar rótulos a cada eje para mirar a qué representa cada eje. Entonces vamos aquí a presentación, rótulos de ejes, el eje horizontal primario le ponemos este, otra vez rótulos de ejes, eje vertical sería este y rótulo de eje
de profundidad podemos poner este, por ejemplo, y tenemos entonces nuestra gráfica en 3D. Estos leyendas nos representan entonces intervalos de 10 a 20. En este color estaría entonces acá cada uno de esos colores que nos muestra. Pero esto es opcional, lo podemos eliminar. Le podemos insertar además un título, poner volumen, gas ideal. Como pueden ver, la variación del volumen con la temperatura se ve que es lineal, mientras que la variación del volumen con la presión no es una función lineal, es una función más bien curva, mostrando pues el comportamiento que se ve acá. La temperatura y el volumen son proporcionales y lineal, mientras que con la presión hay una relación inversa. Espero les haya gustado el tutorial. Hasta la próxima.